Y puede ser que ustedes esta materia de materiales o de resistencia de materiales se la encuentren como mecánica de materiales. Mecánica de materiales o en su caso como resistencia de materiales. Cualquiera de los dos nombres es descriptivo de lo que pues veremos, ¿no? Ya ven que la física en general se divide en varias ramas, en electricidad, magnetismo, óptica, análisis de ondas, refracción, y bueno, nosotros estamos en una pequeña parte que se llama mecánica, y dentro de la mecánica hay la mecánica de los cuerpos no deformables, que es pues el análisis de fuerzas, y hay mecánica de cuerpos deformables o mecánica de materiales. Y también hay otra mecánica que se llama mecánica de fluidos, que ustedes lo verían en la materia de hidráulica o en instalaciones. Y también deberían de ver otra materia que se llama dinámica de cuerpos, ¿no? Pero no sé por qué esa no está incluida en su plan de estudios. Bueno, ahora, estamos en mecánica de materiales, libros de referencia que pueden consultar, pues yo les recomiendo el Hibeler, el Biran Johnson, el Giran Timoshenko. Son los más comunes. Esta materia de mecánica de materiales la llevan tanto sus primos, los que están estudiando ingeniería mecánica, como sus primos, los que están estudiando ingeniería aeronáutica, como otros que están estudiando ingeniería industrial. Es de muchas ingenierías. Entonces, por ahí, si tienes algún conocido que está en ese tipo de ingenierías, bueno, pues también te puede prestar algún libro de referencia. Y fíjate que a pesar de que los humanos, yo creo que vale la pena compararlo, los humanos llevamos civilizados algo así como unos 10,000 años. De esos 10,000 años en los que podemos recordar a las civilizaciones como Mesopotamia o el Tigris, el Éufrates y las primeras civilizaciones humanas, bueno, pues nosotros en realidad llevamos bien poquito tiempo entendiendo realmente los materiales. Fue por ahí, bueno, investigaciones que valdría la pena comentar, pues estaría la de Galileo o se me fue el otro nombre. Galileo tal vez fue de los primeros que hicieron algunos experimentos, pero que no tuvieron teoría suficiente. Euler, por ahí del 1700, pues también ya tuvo teoría, pero no tenía experimentos suficientes. Y más o menos por ahí, por la época en la que llegó Newton, si tú recordarás, Newton es ese personaje que a veces vemos en las imágenes con algunos caireles. Ese cuate llegó más o menos por ahí del 1700 y nos dejó un montón de aprendizajes Newton, ¿no? Sus tres leyes, prácticamente, sus tres leyes de Newton más la cuarta, la de la gravitación universal, prácticamente nos ayudan a entender todo el universo, que es algo bien fantástico, ¿no? Bueno, para mí. Pero más o menos en esa época de Newton, que él tiene sus tres leyes, más la ley de la gravitación universal, pues resulta que existía otro científico famoso también en Inglaterra, y con el que se peleó Newton, y se pelearon pues prácticamente, por decirlo de una forma, a muerte, que se llamaba Robert Hooke. Y este científico, Robert Hooke, pues era científico, y al fin y al cabo los científicos son curiosos, ¿no? Se plantean el porqué de las cosas, para qué, cómo funcionan y muchas otras cosas. Y, y Robert Hooke fue quien nos dejó el término de célula. Fue la primera persona que se le ocurrió generar un lente para, a través de una lupa, ver organismos muy pequeños. Incluso, pues él es el padre de, digamos, del microscopio simple, ¿no? Después vino Anton van Leeuwenhoek y lo mejoró con un microscopio compuesto. Pero Robert Hooke fue el primero que se atrevió a ver esas cosas. Y también era como que el científico de la época, el famoso, y también tuvo que ver con ondas de luz y también tuvo que ver con algunas teorías de transmisión de calor y con muchas otras cosas. Una de ellas hizo que se pelearan estos dos cuates por cómo entender el fenómeno de la luz, pero el día de hoy, a pesar de que para mí un héroe es Newton, así como que soy su fan, a pesar de eso, el día de hoy pues, haremos referencia a Robert Hooke. Y le haremos referencia porque este cuate, Robert Hooke, que se le ocurrió hacer algunos experimentos con unos resortes.
¿Por qué? Pues porque él decía, bueno, pues prácticamente todo lo podemos asimilar como si fuera un resorte. Y entonces él agarró una serie de resortes y con las mismas características, es decir, el mismo grosor, la misma longitud, y le empezó a aplicar cargas diferentes, ¿no? El primero lo dejó así como estaba y se dio cuenta de que su longitud no cambiaba. Es decir, la longitud no tenía por qué cambiar más que pues, por su peso propio, y eso le llamamos longitud cero o longitud inicial. Es más, voy a borrar esta línea para que no nos confundamos. Ah, ok. ¿Longitud cero o longitud inicial? Bueno, y resulta que después a otro resorte muy parecido le puso una cierta carga. Voy a poner por ahí una carguita. Una carga, pongamos, de 1 kilo o 1 libra, ¿no? Porque en realidad este cuate estaba en Inglaterra. 1 libra o 1 kilo. A otro resorte con las mismas características, de la misma longitud, le puso una carga, por decirte algo, de 5 kilos. Y a otro resorte le puso una carga de 25 kilos. Bueno, y entonces este cuate se dio cuenta de que con esas cargas se generaba una deformación del resorte, y en uno lograba una deformación 1 y el segundo resorte se alargaba un poco más y teníamos una deformación 2 y el tercer resorte pues evidentemente que se alargaba más. Eso, aunque para nosotros es pues simple y pues, lógico, ¿no? Lógico de ver, bueno, es nosotros lógico en el 2020, ¿no? Y es lógico de entenderlo. Pero recuerden que nosotros pues tenemos mucho nivel de información. Todos los días vemos televisión, todos los días tenemos contacto con internet y nos sabemos muchas cosas que tal vez hace unos 300 años no sabían. Imagínate, hace unos 300 años que vivió Hooke y Newton, pues si querías tener algún adelanto científico tenías que ir a una universidad a kilómetros de distancia, ¿no? A Cambridge. En cambio, ahora, pues el conocimiento de cualquier científico lo podemos tener en cuestión de horas por medio de Internet. Bueno, entonces hace 300 años eso no era como que común. Y resulta que Robert Hooke se dio cuenta que podía hacer un gráfico, y ese gráfico nos sigue sirviendo hasta la actualidad, en donde él relacionaba de alguna forma fuerza con deformación. Entonces decía, bueno, pues si aplico más fuerza, voy a tener más deformación. Y, y si aplico más fuerza, pues más deformación. Y si aplico más fuerza, más deformación. Y probablemente tú hayas escuchado en el nivel medio superior de algo que se llamaba módulo de Young. Módulo de Young. Bueno, pues en realidad el módulo de Young es una particularidad de la ley de Hooke. Y la ley de Hooke es un poco más ambiciosa. Y resulta que en la ley de Hooke no solamente relaciona a la fuerza, sino que relaciona la fuerza entre el área del resorte o entre el área del elemento que queramos analizar. Y ese término de fuerza entre área también te suena a ti al concepto de presión. Eh, Probablemente, igual te digo, en el nivel medio superior, en la vocacional, en la prepa, en el bachilleres, ustedes le llamaban presión. Aquí le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir esfuerzo. Ahorita te platico un poco más del esfuerzo. Pero esa cantidad, esfuerzo, es básicamente fuerza entre área. ¿Qué área? El área transversal, el área que impide o que se opone a que el resorte se haga largo. ¿Ok? Y en el otro de los sentidos, dice, no vamos a graficar la deformación total, sino que vamos a graficar la deformación entre la longitud inicial. Es decir, vamos a graficar la deformación unitaria. Y ese término, también ahorita te platico un poco más acerca de él, pero mientras vamos a anotarlo así. Y entonces Robert Hooke dijo, yo voy a construir una gráfica que se llama gráfica esfuerzo-deformación. Disculpa si me quedé callado, ¿no? Pero es que ya ves que dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez y que o escribimos o hablamos, ¿no? Entonces, bueno, ya, tuve la necesidad de quedarme callado para poder escribir. Bueno, entonces Robert Hooke lo que hizo fue que
la misma gráfica que teníamos acá, ahora le añadió el área y le añadió la longitud inicial. Y entonces él se dio cuenta de que algunos resortes, o muchos resortes más bien, siguen una trayectoria recta y que si le aplicas más carga se sigue deformando sobre la misma línea recta. Y si le aplicas más carga se sigue deformando sobre la misma línea recta. Pero que por ahí va a llegar a un punto donde se empieza a curvear y que ya no aguanta mucho y que el resorte se deforma y llega incluso a plastificarse, a comportarse como un plástico, hasta que llega un momento en el que se rompe. Bueno, pues resulta que la primera etapa de carga, a eso le podríamos llamar zona elástica. Y es una etapa que se caracteriza porque a pesar de que le apliques tú una cierta carga, si tú se la quitas, puedes regresar al punto inicial sobre la misma línea. Y si le aplicas más carga y de otra vez, si se la quitas, regresa al mismo punto inicial. Y no sé si alguna vez estuviste jugando con algún resorte. Eso es fácil de identificar con los resortes. Fíjate, mira, déjame prender mi camarita. Aquí tengo una pluma de esas un poquito, pues alguien diría viejitas, o alguien diría de don, una pluma un poquito viejita, de las que se desatornillan, saco mi repuesto. Antes las personas guardaban la pluma porque era importante, era característico de las personas. Y mira, ahí estás viendo un resorte, ahí estás alcanzando a ver un resorte. Ese resorte resulta que lo podemos hacer más chiquito o lo podemos estirar. A ver, voy a tratar de acercarme. Ahí está. Necesitas un fondo. Ahí lo estamos estirando y regresa a su posición original. Lo estiramos y regresa a su posición original. ¿Ok? Eso no le pasa, pongamos, si yo hiciera un resorte con un alambre. Fíjate, este resorte de alambre, ahí lo estás viendo, resulta que si yo le aplico una cierta fuerza pequeña, pues regresa a su posición original. Pero si le aplico una fuerza mayor, se quedó deformado o se quedó plastificado. Entonces se plastifica y ya no regresa a su posición original. Eso no es lo que le está pasando a mi resortito, pues bien hecho, ¿no? Okay. Ahora, ese efecto de que queda ya deformado es la segunda etapa de mi curva. Y esa segunda etapa de la curva le podemos llamar zona plástica. Alguien diría sobre si es una plasticidad controlada o no controlada, restringida, o bueno, términos secundarios. Pero al fin y al cabo, me interesa que tú veas que hay una primer zona que tiene un comportamiento recto, sobre todo en los metales. Y después viene una segunda zona que se empieza a plastificar y que se comporta el material como una plastilina, se deforma. Yo por ahí te enseñaba mi resorte ya deformado, ¿no? Pongamos, tú recordarás cuando alguien choca en un auto. Resulta que va a una cierta velocidad, choca y el cofre queda deformado. ¿Qué significa eso? Pues que llegó a la zona plástica, que su cofre se plastificó y ya no va a regresar a su posición original. Va a estar todo, pues el auto chocado, ¿no? Deformado. En cambio, pongamos nosotros, inclusive en el mismo auto, cuando nos subimos al auto, el auto baja, cuando nos bajamos del auto, sube o recupera su posición original. ¿Qué quiere decir? Que los amortiguadores están trabajando dentro de una zona elástica. Quitamos la carga y se recupera, colocamos la carga y vuelve a cargar. Bueno, pues resulta que la ley de Hooke, te la voy a escribir por acá, relaciona estas dos cantidades. Una, la relaciona de forma gráfica y también lo relaciona de forma analítica. Y entonces, Robert Hooke lo que encontró es de que el esfuerzo es proporcional a las propiedades elásticas del material y a la deformación unitaria que presenta. El esfuerzo que pasa por medio del resorte o de cualquier elemento que se comporte así.
Bueno, esta ley de Hooke es bien importante, es tan importante para los ingenieros civiles, para los arquitectos, para los ingenieros mecánicos, que gracias a ella es que podemos diseñar cosas que no se rompan y que no se deformen de más. Así como yo te decía del auto que se deforma, bueno, pues sería demasiado cruel para alguien de nosotros que tal vez viva en un tercer nivel, pensar que si se sube otra persona más, el edificio pudiera deformarse de tal forma que ya quedara deformado, ¿no? O sea, oye, ya quiero que te bajes. Y no, pues ya el edificio ya quedó deformado. No, pues sería demasiado, pues cruel, crítico, mal hecho, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la construcción, nos interesa no sobrepasar, no sobrepasar la zona elástica o el límite elástico. Entonces, ahí a ese puntito, nosotros le podríamos llamar un límite de elasticidad o un límite de fluencia. Vamos a ponerle esa palabrita, fluencia. ¿Qué significa fluencia? Pues cuando empieza a fluir el material, empieza a fluir de forma plástica y ya no va a regresar a su posición original. Alguien diría, oye, pero es que el resorte lo podemos cargar hasta cierto punto y si le quitamos la carga, ya no regresa a su posición original, sino que regresa por otro sitio. Probablemente sí regrese, pero ya regresa a otro sitio. Bueno, ahora, si nos le quedamos viendo a esta ley de Hooke, a la expresión que yo te puse por aquí, de la ley de Hooke, pues resulta que yo podría despejar el término de la elasticidad y yo podría escribirte que el módulo elástico es igual a el esfuerzo entre la deformación unitaria. Vamos a llamarle módulo elástico o módulo de elasticidad. Cualquiera de los dos nombres lo vas a encontrar por ahí. Ahora, me gustaría que recordaras a tu profesor o tu profesora del nivel medio superior que te explicó geometría analítica. Ahí, en tu curso de geometría analítica, te dicen que cualquier recta cumple la forma y igual a mx más b. Y bueno, por ahí tu profesor hacía muchos intentos para que tú aprendieras a graficar cualquier recta en el plano cartesiano, y igual a mx más b. Y resulta que el término m era, te hicieron que te lo aprendieras de memoria. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Bueno, ese término M es la pendiente. Esa pendiente también la puedes escribir como incremento de Y sobre incremento de X. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que por cada incremento de X igual a 1, ¿cuánto voy a subir de Y? ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que el delta Y, si lo coloco arriba y abajo coloco un 1, pues entonces el resultado de la M me va a dar igual a delta Y sobre 1. Eso era lo que buscaba tu profesor de geometría analítica que entendieras muy bien. Ok. Y por ahí tu profesor de geometría analítica decía, bueno, si tu M es positiva, pues la línea va a ir subiendo, si tu M es negativa, la línea va a ir bajando. Y bueno, te explicaban otra serie de cosas como la ordenada al origen. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en lugar de tener un sistema de plano cartesiano como lo tenías en el nivel medio superior, si ahora al eje de las Y le nombro esfuerzo y al eje de las X le llamo deformación unitaria? Pues resulta que yo la M la podría calcular como incremento de esfuerzo, o sea, incremento de Y, sobre incremento de X, incremento de deformación unitaria. Y en lugar de llamarle M, le voy a llamar módulo elástico. Y entonces la pendiente de la sola lineal, la podemos describir como la pendiente o el módulo de elasticidad. Esa formulita, mira, déjame hacerle zoom, esta formulita es la misma que esta. Nada más una dice, tiene un delta y la otra no. Pero al fin y al cabo significa lo mismo, ¿no? Incremento de esfuerzo sobre incremento de elasticidad. Ahora,
Si tuviéramos una curva, como en el caso de los concretos, si nosotros teniéramos una curva, bueno, pues me dirías, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de esa curva? Alguien podría decir, bueno, es la pendiente inicial. Alguien podría decir, no, la pendiente después de cierta distancia. Alguien podría decir, esta es otra pendiente. Bueno, entonces, ¿cuál? Ah, pues para eso es por lo que estamos utilizando incrementos. Porque en base a los incrementos podríamos decir si me interesa el incremento inicial o si me interesa otro incremento en otra zona de la curva. Bueno, ahora, antes de seguir con ese tema de los incrementos, me gustaría que, bueno, me gustaría platicarte de dos temas, pero no sé si hasta este momento vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno, gracias por decirnos que vamos bien y también si fuéramos mal, pues que sería bueno que nos dijeran, ¿no? Ok. Ahora, hay que particularizar acerca del esfuerzo. Yo por ahí tal vez te solté una definición muy fácil y yo te decía que el esfuerzo siempre, casi siempre lo calculamos como esa letra griega, que es sigma, y vamos a dividir fuerza entre área. Alguien me va a decir, oiga, pero es que yo lo conozco como presión. Mira, en temas de estructuras usualmente se le llama esfuerzo. En temas tal vez de hidráulica o de presión de fluidos, ahí sí se le llama presión. En realidad es lo mismo, ¿no? Ahora, ese esfuerzo, ¿por qué toma esa letra rara? ¿Por qué toma esa letra sigma? Esta letra sigma es la letra S en el alfabeto griego. Nada más que la letra sigma mayúscula, tú la conoces como una sumatoria, la mayúscula. Pero la minúscula es una S un poco deformada, así. Una S donde la colita, por decirlo de alguna forma, se levanta un poco y empieza a deformarse. En algunos libros, sobre todo libros de los 50, de los 60, probablemente encuentres ese sigma como una bolita más un acento. Y un poco más escrito de forma, pues con letra cursiva, sería la que usualmente manejamos. Es esta letra. O sea, pues no sé cómo describírtelo, como un triángulo redondo con un acento o algo así. Entonces, esta letrita es sigma. Si tú la quieres escribir en Word o en Excel o en algún tipo de procesador de textos, te sugiero que utilices la letra S y que después le cambies el tipo de letra a símbolo y ya te la va a poner así como sigma. Okay. Y sigma minúscula, ¿eh? Okay. Ahora, ¿por qué utilizan la letra S? Ah, porque viene del término anglosajón, estrés. Entonces, fíjate, si en esa palabrita estrés aparecen 3 letras S, pues era lógico que iban a tratar de utilizar la S, ¿no? El estrés es parte de nuestro lenguaje común en nuestro país y decimos cuando alguien está muy estresado significa que está bajo mucha presión. O que la gente tiene mucho estrés, mucha presión. Al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, de presión, fuerza entre área. Nada más que es un término que nació en la ingeniería, luego se lo robaron los psicólogos y ahora todo el mundo dice que está estresado, ¿no? Lo mismo pasa con el término resiliencia, también es un término que nace en la ingeniería y ahora lo utilizan en psicología. Bueno, ahora, ese estrés o ese esfuerzo, hay diferentes tipos. Hay un tipo de esfuerzo que se desarrolla, voy a tratar de dibujarte unas barras. Una barra aquí. Ahí está una barra. Y ahora esta barrita la voy a copiar 2 veces o 3. Mira, hay diferentes tipos de esfuerzo. Uno de ellos es el que hoy nos atiende o quiero que percibas. Es el esfuerzo que se produce al jalar de forma axial la barra. Y a ese tipo de esfuerzo que se produce en el área transversal, a esa área que está siendo jalada por arriba y por abajo, a esto le llamaríamos esfuerzo axial y esfuerza entre área. Voy a ponerle por aquí, esfuerzo axial. Hay otro tipo de esfuerzo, que se generaría, pongamos, por una fuerza lateral
y otra fuerza lateral. Y eso intentaría degollar a la figura. Voy a utilizar otra vez la misma área y también la misma F y la misma F. Nada más que aquí, este tipo de esfuerzo se llama esfuerzo cortante. Y para eso utilizamos una letra también griega que es tau. Y también va a ser fuerza entre área. Y hay otros esfuerzos que, bueno, que también platicaremos en nuestro curso. Uno de ellos atiende a la flexión o a cómo se deforma. Eh, Pongamos que tuviéramos una fuerza al centro y que en los costados tuviéramos una reacción. Bueno, pues esa viga va a intentar deformarse y eso se le llama esfuerzo por flexión. Y los otros lo vamos a estar platicando, me parece que la siguiente semana, o nuestra siguiente sesión, o en la siguiente semana. Es una formulita un poquito más compleja. Bueno, y bueno, así hay diferentes tipos de esfuerzo. Otro tipo de esfuerzo podría ser el esfuerzo por torsión. Eh, Imagínate bueno, voy a tratar de hacerlo, ¿no? Una pieza que está sometida a un efecto de torsión, o sea, un giro. Vamos a colocarle por aquí, esfuerzo de torsión. Y creo que por ahí podríamos encontrar incluso otro tipo de esfuerzos, flexocompresión y otros similares. Ahora, el día de hoy, me parece que lo que debemos de tener atención es en el esfuerzo axial. Se llama esfuerzo axial porque se desarrolla a lo largo del eje principal o de la figura. Bueno, y ese es el que estamos graficando o que vamos a lograr graficar en el eje de las Ys, o sea, en el eje vertical. Ahora, estarás de acuerdo conmigo, y voy a para eso copiar el último, perdón por el zoom, el primer prisma. Estarás de acuerdo conmigo que esa fuerza que está tensionando a la barra probablemente genere una deformación o una modificación de las dimensiones de esa barra. Entonces, esa modificación de las dimensiones, yo ahorita te la voy a colocar de color rojito. Y vamos a suponer que si los jalamos por arriba y por abajo, probablemente crezca esa barra un poco y logre una cierta deformación. Bueno, alguien diría, bueno, pues ante ese esfuerzo se va a deformar X cantidad, unos centímetros o unos milímetros, pero eso nos obligaría a estar mencionando cuánto mide la barra. Entonces, por eso sale otro término que se llama deformación unitaria. Deformación unitaria. Y ese término de deformación unitaria me relaciona cuánto se deforma la barra, el prisma o un resorte, cuánto se deforma entre la longitud inicial. Ahora, para eso voy a tener una longitud inicial. La longitud inicial la abreviamos como L0 o LO. Y la deformación total, pues es delta, una delta minúscula. Hay otra forma de calcular esta, que podría ser longitud final menos longitud inicial, longitud 0, entre longitud 0. Es lo mismo, al fin y al cabo el delta va a ser longitud final menos longitud inicial. O lo que crece, lo que se enlonga la barra. Ahora, este término de enlonga, pues por ahí por la enlongación, pues es por lo que utilizamos una letra épsilon. La letra épsilon me parece que la encuentras fácilmente en el procesador de textos como una E. Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que nada más. Ahora, me parece que lo que yo te decía antes de que hiciéramos este par de aclaraciones es de que esa deformación o esa deformación unitaria es axial, porque también hay deformación lateral y de eso pues hablaremos en alguna otra sesión. Bueno. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pues eso qué chiste tiene, ¿no?
¿Qué chiste tiene? Ah, pues resulta que el Robert Hooke, en base a eso, nos permite describir muchos materiales. Llámese aluminio, cobre, estaño, zinc, acero, el propio hierro, o incluso otro tipo de materiales. Todos, de forma simple, nos lo podemos imaginar como un resorte que tensionamos o que comprimimos. Fíjate que nosotros ahí en la escuela, en el laboratorio de resistencia de materiales, hay una máquina que se llama prensa universal, que una de las funciones que tiene es probar varillas. Probablemente tú hayas visto alguna varilla y sabes que resiste mucho, ¿no? Qué bueno que lo sepas, que sabes que resiste mucho. Bueno, pues resulta que podemos tomar una varilla, más o menos de unos 25 centímetros, y la podemos llevar a una máquina que tiene unas mordederas, por decirlo de alguna forma, que la muerden a la varilla en uno de sus extremos y que la muerden también en otro de sus extremos. Con unos gatos hidráulicos, ¿sale? Y ahora, estas piezas, resulta que las jalamos. La jalamos hacia arriba, la jalamos hacia abajo. Y con esas mordederas que están aprisionando a la varilla, pues lo que se logra es de que la varilla se empiece a hacer, empiece a trabajar y que se empiece a hacer, estoy exagerando, un poco delgada. Y si se vuelve delgada, va a llegar el momento en el que termine por romperse. Bueno, eso pues es lógico de entender. Probablemente después de que le pasemos una carga tal vez de unas 3 toneladas o 2 toneladas y cacho, dependiendo del área de la varilla, pues vamos a lograr que se rompa. Pero antes de romperse se va a extruir, es decir, va a reducir el área. Resulta que nuestros investigadores tienen la oportunidad de amarrar una de estas abrazaderas a un registro gráfico y ese registro gráfico pues, me puede medir, ya sea gráfico o digital, por medio de alguna computadora o algún sensor, me puede dar la gráfica esfuerzo-deformación. Y a medida de que va pasando la mayor carga, es decir, vamos aumentando el esfuerzo, pues resulta que esa varilla va a presentar una cierta deformación unitaria y se va a empezar a deformar, a deformar, a deformar, a deformar, a deformar, más o menos sobre una misma línea. Después va a generar un pequeño salto y después se va a seguir deformando, pero más o menos siguiendo una línea recta, pero ya con deformaciones excesivas. Y después de ese punto, probablemente encuentre un segundo aire o una segunda carga hasta que llegue el momento en el que se rompa. Bueno, yo te decía hace algún momento que podemos distinguir algunas zonas características de esa curva esfuerzo-deformación. La primera, pues, es la zona de elástica, ¿no? Eh, honestamente, esta gráfica, si la graficamos a escala, esta primera zona es muy, muy delgadita, o sea, muy vertical. Más o menos para una varilla, la deformación en la que se llega a encontrar la plastificación es del orden de 0.0012. O sea, menos de una milésima o del orden de una milésima de su longitud. Quiere decir que si yo tengo una varilla de 20 centímetros, con que se deforme 0.2 milímetros, 0.2 milímetros, con eso voy a estar llevándola a su máxima resistencia de trabajo en el que se pudiera recuperar. Con 0.2 milímetros, es bien poquito. O dicho de otra forma, con una varilla que mida 1 metro, con que se deforme 1 milímetro, quiere decir que ya la estoy llevando a su límite. ¿Qué va a pasar más allá de 1 milímetro? Bueno, pues después de 1 milímetro va a tener un comportamiento plástico. Y ese comportamiento plástico puede ser que alcance hasta 5 o 6% de formación unitaria, o sea, ya valores altos. Ahora, me interesa que percibas, que te quedes en la mente, que va a haber un esfuerzo, ya ves que en el eje de las Y graficamos esfuerzos, va a haber un esfuerzo donde deja de ser lineal, y a ese esfuerzo le podemos llamar sigma Y.
o esfuerzo de fluencia, donde empieza a fluir de forma plástica. Y después va a tener otras características y al final va a terminar por romperse. Y a ese otro esfuerzo le vamos a llamar esfuerzo último. Yo te decía que probablemente si nosotros nos dedicáramos a hacer, a construir varillas, alguien tuviera pues, el suficiente dinero para generar un proceso de construcción de varillas, bueno, pues nos interesaría el esfuerzo último. Pero nosotros en realidad no estamos pensando en colocar una fábrica de varillas, sino más bien estamos pensando en hacer pues, una fábrica de edificios o de casas o de edificaciones, ¿no? Bueno, entonces más bien lo que nos interesa es el esfuerzo en el que todavía la varilla se comporta de forma lineal, que nos podemos subir al edificio, se deforma, nos bajamos del edificio y regresa a su posición original, es decir, la zona elástica. Entonces, pues nos interesa saber cuánto valen estos esfuerzos. Ese esfuerzo Y o esfuerzo de fluencia, en muchas ocasiones en los libros comunes de varillas o de diseño de concreto, no lo vas a encontrar como sigma Y, sino lo vas a encontrar como FY. Y en la gran mayoría de las varillas lo encontramos ese esfuerzo de fluencia que vale 4,200 kilos sobre centímetro cuadrado. Otra vez, es fuerza entre unidad de área. Nada más que acuérdate que nosotros tenemos una bronca con el sistema de unidades, ¿no? Nosotros manejamos los kilos como si fueran fuerza. Ese es un problema, pues, que tenemos en nuestro país y en toda Latinoamérica, y lo vamos a seguir teniendo por muchos años, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que acostumbrarse a leer o bien este valor en kilos por centímetro cuadrado, o también lo podríamos encontrar como un esfuerzo de fluencia, más o menos del orden de unos 420 megapascales. Esa es una transformación. Sería más adecuado que habláramos en megapascales. Es mucho más correcto al sistema internacional, pero honestamente lo seguimos manejando el esfuerzo de fluencia. Tú te vas a dar cuenta en tus siguientes materias que lo seguimos manejando como 4,200 kilos centímetro cuadrado. Ok, ahora esto se da, y te lo voy a anotar, en varillas. En varillas que usualmente les llamamos de grado 60. ¿Por qué eso del grado 60? Ah, pues porque resulta que hay diferentes tipos de acero. Hay otros aceros, y te lo voy a dibujar ahora en azul, en azul. Hay otros aceros que exhiben más o menos la misma curva, pero que fallan a menos resistencia. Y esos otros aceros, te voy a poner por acá, otro límite, probablemente sea con un FY de 2520 kilogramos centímetro cuadrado o 252 megapascales. A ese tipo de acero usualmente lo vamos a encontrar en secciones estructurales. Secciones como tipo I, como tipo W, como tipo PTR. O sea, secciones de acero estructural. Tienen un FY distinto y es importante que tú lo sepas, ¿no? Ahora, hay otro FY, pongamos para la construcción de castillos que utilizan prearmados. O sea, hay algunos castillos y vigas que se pueden construir con una sección prearmada. Hay una fábrica que se llama Premex, bueno, Armex, perdón, Armex, que ya me vende el armado sin que yo lo tenga que hacer en la obra. Y esos utilizan otro FY. Entonces resulta que es importante saber cuál es el FY de nuestro material, porque aunque tú lo veas como un mismo acero, en realidad hay diferentes tipos de acero. Este acero yo te diría que es del tipo A36. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a cambiar de pantalla y vamos a llevarte al mundo del Internet. Acá en el mundo del Internet, lo bueno es de que pues tenemos muchas cosas, ¿no? Mucho conocimiento. Vamos a abrir el Google, ahí está el Google, y vamos a buscarle Altos Hornos de México manual.
Altos Hornos de México es una empresa pues, mexicana que se dedica a hacer acero o secciones de acero. Entonces, como pues, ellos se dedican a vender estas secciones, pues tienen sus manuales. Yo te recomiendo que antes de que vayas a querer construir algo, pues te des una vuelta por sus manuales y te pongas a leerlos, ¿no? Mm, no, creo que me entré al inicio. Ahí en ese manual hay otras empresas, ¿no? Evidentemente no estoy promocionando Altos Hornos, pero en ese manual a mí me parece que nos presentan qué normativas usan ellos para construir sus secciones estructurales. Hay diferentes tipos de acero según diferentes normativas. Cada uno de esos tipos de acero va a tener variaciones en la cantidad de carbón, en la cantidad de níquel o de hierro que utilizan para cumplir algunas de las normas internacionales. Un poquito más abajo, mira, vas a darte cuenta de que hay diferentes tipos de acero A36 que me dan diferentes valores de FY y de FU, o sea, esfuerzo de fluencia. Esfuerzo de fluencia, el FY o el esfuerzo último. Y aquí, bueno, esta empresa nos hace un favor y nos pone los valores en megapascales y también en kilogramos centímetro cuadrado, dependiendo del sistema que utilicemos, ¿no? Ya te dije, ¿no? Deberíamos de utilizar megapascales, pero nuestra realidad constructiva es de que seguimos utilizando kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, ahora, esas gráficas que por ahí yo te puse, que probablemente tú me digas, ay, dibuja re feo el profesor, bueno, pues por aquí las vas a encontrar con mayor detalle y explicadas por alguien que te va a vender su producto, ¿no? Entonces, yo te decía que hay las secciones estructurales de acero, tienen un FY, por decirlo de alguna forma, bajo, el A36. Pero ellos, en su fábrica, resulta que también pueden hacer otro tipo de aceros. Entonces, para eso, como la construcción en acero es muy especializada, para eso tú vas a llevar más adelante una materia que se llame estructuras metálicas. Y en esa se van a poder a investigar sobre diferentes tipos de acero y cuál utilizar en una situación o en otra. Ahora, algo de lo que yo te platicaba, mira, aquí apareció la letra E. La letra E, que era el módulo elástico. Era lo mismo que yo te platicaba, tal vez ahora con dibujos más bonitos, ¿no? Ahora, este es un fabricante de secciones estructurales o de perfiles A36. Me gustaría que también vieras, ya también lo busqué en algún otro grupo, por eso nos va a salir como que ya lo podemos encontrar, que vieras eh, varilla, varilla, vamos a ponerle grado 60. Y te voy a mandar a esta paginita de varilla corrugada de Grupo Acero. Es otra acerera nacional. Otros de los acereras que te van a vender la varilla para la construcción. Y me gusta esa paginita porque te explica cómo leerla. Mira, probablemente tú habrás visto que las varillas tienen un corrugado. Ese corrugado es especial para que se deformen a la par la varilla y el concreto. Es difícil eso, ¿eh? Porque son materiales diferentes, pero este corrugado es lo que intenta hacer. Ahora, así como las llantas tienen unos numeritos que nos especifican qué rine es o a qué velocidad podemos correr con esa llanta o cuánto mide de alto la llanta, bueno, las varillas también. Fíjate que por aquí estarás viendo algo que dice D y dice D60. Si me le quedo viendo esta misma página y lo abrí con la intención de que tú lo puedas ver más adelante, me dice que vamos a preguntarle qué es la D. Y mira, por aquí me está diciendo la D, lo que significa es el grado de la varilla. ¿Qué significa ese grado D60? Pues aquí me está dando su esfuerzo de fluencia. Su esfuerzo de fluencia, de lo que yo te decía, 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Y también me da un porcentaje de alargamiento.
nada más que me lo da en base a una barra de 20 centímetros. Entonces ahí hay que tenerle un poquito de cuidado por cómo leer estos datos. Pero aquí, fíjate, este fabricante no es tan amigable y no me da los valores en megapascales, nada más me los da en kilos por centímetro cuadrado. Y le podríamos reclamar, ¿no? Le podríamos decir, oye amigo, pues si estamos en el Tratado de Libre Comercio, tenemos que manejar las cantidades en sistema internacional, ¿no? Y pues sí, se lo podríamos reclamar, pero pues nos va a decir, pues tengo mis manuales oficiales, si quieres verlos en la compañía, y yo en internet nada más tengo una información sencilla, ¿no? Bueno, ahora, me interesaba que vieras esa cantidad para varilla y que vieras el FY en las secciones estructurales, que es diferente para acero, ¿no? Bueno. Ahora, hay otra cosa que me interesa que veas. Yo el día de ayer te mandé unas tablas. En esas tablas te las mandé del Beer Johnson. En realidad cualquier libro de resistencia de materiales lo tiene, pero ese fue el que tenía a la mano para mandártelas. Y en esas tablas vas a darte cuenta de que hay diferentes materiales. Acero A36, acero grado 450, acero inoxidable, acero de refuerzo. Acero de refuerzo significa varillas, ¿no? Acero A36 significa sección estructural. También vas a ver por aquí aluminio, cobre, latón y algunos otros metales. Aluminio, manganeso, y en la otra tabla vas a encontrar otros materiales como concreto y demás. Ahora, en cada uno de esos materiales, aquí Beer Johnson nos regala los valores de esfuerzo último o resistencia última, nada más que como es un libro internacional académico, pues entonces él nos dice, vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Es decir, te voy a dar el valor en megapascales. No me interesa que ustedes lo estén acostumbrados a leerlo en kilogramos, centímetro cuadrado. Yo te lo voy a dar en megapascales, como se debe de hacer. Bueno, y también nos va a dar una resistencia a la cedencia o una resistencia a la fluencia en megapascales. Y no sé quién hizo eso, pero lo único que tenemos que hacer es hacer una conversión entre esos megapascales y kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? La única forma, la forma sencilla de transformarlo es multiplicarlo por la gravedad, por 9.81, y ya nos va a dar en kilogramos centímetro cuadrado. Pongamos este acero estructural que tiene una resistencia a la fluencia de 250. 250 por 9.81, 250 por 9.81, que es la aceleración gravitacional, me da 2.452. 2.452 kilos por centímetro cuadrado. Alguien diría, y por eso también el libro es un poco previsor, alguien diría, 9.81, multiplícalo por 10. Y para esas personas que son un poquito toscas, si lo multiplicamos por 10 nos va a dar 2.500. Y ese 2.500 es el que yo te ponía por aquí. De las secciones estructurales de acero A36. Bueno, ahora, aquí en nuestra pantallita, evidentemente que ya hicimos una revisión de lo que nos dicen los fabricantes de acero. Bueno, pues podríamos hacer algún resumen de diferentes materiales que son comunes en la construcción, materiales, y que vamos a estar utilizando en nuestro curso. Y podríamos mencionar el acero, podríamos mencionar el A36 y el acero de refuerzo, o es decir, varillas, ¿no? Por ahí nosotros decíamos que tienen un FY de 2.500. 2.500, vamos a poner estos valores en kilogramos sobre centímetro cuadrado. El acero de refuerzo tiene 4.200. Bueno, ahorita vamos a colocarle otra propiedad importante que es el módulo de elasticidad. Nosotros también lo manejamos en kilogramos centímetro cuadrado.
El módulo de elasticidad del acero es muy alto, muy alto. Es más, vamos a verlo en el libro. Mira, aquí viene módulo de elasticidad. Dice 200 gigapascales. ¿Qué significa 200 gigapascales? Vamos a escribirlo por aquí abajo. 200 gigapascales es igual a 2000, no, 200,000 megapascales. Y esos 200,000 megapascales, si los multiplico por 9.81, es decir, por la gravedad, o de forma un poco burda, lo multiplico por 10, me va a dar 2 millones. 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado. Es muy alto. Y eso lo voy a escribir por acá. 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. O lo que es lo mismo, lo voy a poner entre paréntesis. Para los dos es lo mismo. Quedamos 200 gigapascales. Ya sabemos que el peso volumétrico del acero es algo así como 7,850 kilogramos por cada metro cúbico. Bueno, esa propiedad también nos sirve. Ahora, fíjate que otro material que utilizamos mucho y que es más barato, y por eso lo utilizamos, es el concreto. En la construcción. Es más barato. Es más, el concreto no se comprime a la tensión. Digo, no se tensiona, sino más bien es a la compresión. Y por eso le llamamos F'C. Tú habrás escuchado que el concreto se lo pedimos a una concretera con una resistencia a la compresión después de 28 días. Y esa resistencia a la compresión, pues probablemente ande del orden de 250 kilos por cada centímetro cuadrado. Es decir, muchísimo menos que este 4,200, ¿no? Ahora, efectos, ¿eh? Ojo con los efectos. Las varillas trabajan a tensión. El concreto trabaja con presión. El concreto, si lo intentas tensionar, te aguanta más o menos 25 kilos centímetro cuadrado, es decir, una décima parte. El acero, si lo intentas comprimir, es muy malito, ¿no? Para eso, no aguanta, no aguanta ni un valor exacto, sino que va a depender de su longitud. Y para eso nos ayudó Euler, y más adelante habría que investigar cómo mencionar cuánto resiste el acero a la compresión en base a la longitud de Euler. Bueno, ahora el módulo elástico, y eso me interesa que lo vieras, que lo anotaras, o sea, te mando la nota, ¿no? Por el Classroom, pero sobre todo que tú lo tengas por ahí en mente. El módulo elástico del concreto es más o menos una décima parte del acero. Quiere decir que va a andar del orden de 200,000 kilogramos centímetro cuadrado. Una décima parte. Eso es una broncota, porque resulta que el mismo material, o sea, una columna que tiene concreto y acero, se van a deformar distinto. Y para eso te decía, una parte es el arrugado del acero. Unos 200,000 kilogramos centímetro cuadrado, llega incluso si tengo un concreto pobre de cemento o con agregados de poca calidad, pues tal vez llegaremos a un 160,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Más adelante te voy a decir una formulita para calcularlo según las normas. Y el peso volumétrico del concreto, pues sin armar, andará en unos 2,100 kilogramos de metro cúbico, perdón. Y armado, 2,400 kilogramos por cada metro cúbico. Okay. Otro material que utilizamos en construcción o en nuestra rama es, pues podría ser la madera, ¿no? Ahora, pues alguien me va a decir, la madera es bien complicado tratar de dar valores, porque la madera, pues depende de qué madera. Tú me vas a decir, no es lo mismo el pino que el cedro, que la caoba, que un chijol, bueno, hay muchos tipos de madera, ¿no? Y también la madera hay que revisar sobre si la estructura interna de la madera, les iba a decir estrías, pero no sé si sea correcto decirle estrías. El crecimiento de la madera tiene
no aguanta lo mismo de forma vertical que de forma horizontal. Es un material que hizo la naturaleza. Entonces, resulta que es difícil determinar cuánto va a resistir a la compresión o a la tensión. Y también es difícil determinar el módulo de elasticidad. Hay algunos módulos de algunas maderas que rondan unos 120,000 kilos sobre centímetro cuadrado, pero hay otros que andan en 50,000. Entonces nosotros podríamos estimar un valor un poquito conservador, pero puede ser que haya algunos menores, de unos 70,000 kilos centímetro cuadrado. Podría ser un valor relativamente aceptable, ¿no? Pero ojo, y vale la pena recalcarlo, ¿no? Es un material natural, a diferencia de estos dos, ¿no? El acero y el concreto lo hacemos los humanos y podemos empeñar nuestra palabra en ello, en que tenga cierta resistencia o cierto esfuerzo. Pero la madera la hizo la naturaleza, ¿no? Entonces, esa no hay que confiarle tanto, a ciencia cierta. Igual, el peso volumétrico de la madera, pues puede ser que ande desde unos 800, pero puede ser que llegue hasta unos 1,200 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, este es un poco más variable, ¿no? De forma genérica, bueno, tiende a ser como del orden de unos 900. ¿Por qué te digo que de 900? Pues porque tiene que ser menor al del agua. Prácticamente todas las maderas flotan, prácticamente todas. Hay algunas que no. Prácticamente el peso volumétrico del agua pues son 1,000 kilos por cada metro cúbico. Entonces, bueno, el agua no tiene resistencia a la compresión o a la tensión. Por ahí esta tablita nos puede ayudar mucho, ¿no? Por ahí tal vez nos haría falta el aluminio que tiene unos 700,000 kilos centímetro cuadrado. Esa tablita nos va a ayudar mucho, además de la tablita que pues yo por ahí te compartí en el Classroom. Aquí hay incluso otros materiales. Yo te decía que esta materia de resistencia de materiales no solamente la vemos nosotros, sino que también la ven los ingenieros mecánicos. Entonces pongamos probablemente a un ingeniero mecánico o a un biomédico le interese cuál es la resistencia del titanio, porque va a ser una prótesis de un brazo o de una pierna, ¿no? O alguna aleación de magnesio o de níquel o algún tipo de plástico. Y bueno, pues por aquí nosotros el tema de resistencia de materiales nos permite identificar pues valores de fluencia y de resistencia última de diferentes materiales, ¿no? Incluso por aquí alcanzas a ver, pongamos, un policarbonato o lo que te decía de las maderas, ¿no? Que hay valores bien, bien diversos. El que yo te decía de 70,000, bueno, pues es un poco bajo comparado a este 120,000, pero pues prefiero ser conservador. Ahora, sobre la resistencia, híjole, pues verás, hay mucha diferencia. Entonces depende de cómo se secó la madera, de cómo están las vetas, bueno, de muchas cosas. Bueno, ya está. Ahora, regresemos. Regresemos. Perdón. Bueno, pues ya con esta introducción, podríamos nosotros hacer, pues algún ejemplo simple, ¿no? Algún ejemplo simple, que evidentemente que no nos va a dar la oportunidad de dejar una tarea sobre él, pero que por lo menos nos permita visualizar, pues algo, ¿no? Algo. Eh, vamos a suponer, un ejemplito simple, que están construyendo algún edificio y que hay alguna grúa, voy a poner un poquito más robusta, hay alguna grúa por aquí que va a cargar o va a levantar un montón de varilla, ¿no? Una tonelada de varilla. Voy a ponerte por aquí abajo un montón de varillas. Es un ejemplo académico, ¿eh? No se emocionen. Bueno, por allá anda en el nivel 7 una persona, aquí anda otra persona por acá, están construyendo y esta grúa, torre, tiene como encomienda levantar una tonelada de varilla. Una tonelada. Resulta que la grúa tiene un cable que tiene una longitud
de 25 metros. Y está hecho ese cable de acero. Vamos a ponerlo por aquí. Está hecho de acero, que tiene un módulo de elasticidad, ya decíamos, de 2 millones. 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y que tiene un área transversal o tiene un diámetro de 7/16 de pulgada. Habría, bueno, la pregunta que un ejemplo así nos diría, obtenga ¿qué esfuerzo está pasando por el cable? ¿Qué esfuerzo está pasando por el cable? Creo que apenas si se ve eso. Voy a ponerlo un poquito más robusto. Obtenga qué esfuerzo está pasando por el cable. ¿Se va a romper? Otra pregunta sería, ¿cuánto se deformará? En deformación unitaria y también en deformación total. Esas serían nuestras preguntas, ¿no? Que le diríamos a nuestro ingeniero. Oiga, ¿y ese cable sí aguanta o no? ¿O se va a romper? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Entonces, pues hay que, lo primero, y tal vez yo así lo planteé, primero obtener el esfuerzo, ¿no? Para obtener el esfuerzo, yo lo que necesito hacer es sustituir en mi formulita que dice fuerza entre área, ¿no? Y resulta que para encontrar el área, pues tengo que encontrar el área de ese cable que tiene un diámetro de 7/16 de pulgada. Eso a su vez significa que tiene un diámetro de 7/16, 7 entre 16 de pulgada, tiene un diámetro de 1.11 centímetros. Ahora, ese cable, su área va a ser igual a pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces su área va a ser de 0.96, 0.9699 centímetros cuadrados. Entonces, pues yo ya podría poner esfuerzo es igual a fuerza entre un área de 0.9699 centímetros cuadrados. Y la fuerza, pues sería la fuerza de lo que va a intentar levantar, en este caso 1 tonelada de varilla, ¿no? Entonces 1 tonelada pues, significa 1000 kilos. Y entonces ese cable va a tener un esfuerzo, le podemos llamar esfuerzo actuante, de 1000 entre el área. Nos va a dar en este caso un esfuerzo de 1031.06 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, habría que preguntarse la segunda, la interrogante, ¿no? ¿Se va a romper o no? Ah, pues entonces habría que ver si el esfuerzo actuante es mayor, menor o igual que el esfuerzo último. Y para eso, probablemente si no sabemos ese valor, pues habría que ir al libro de materiales y preguntarnos cuánto es el esfuerzo último de ese cable. Entonces vámonos al libro, vamos a meternos a la sección de acero, los cables de acero, y vamos a ver, híjole, no se alcanza a ver, vamos a ver, un poquito, vamos a hacerle zoom. Ahí ya mejoró la calidad. Espérenme un momento. Bueno, vamos a hacerle zoom y nos vamos a buscar a ver si hay algún acero que haga referencia a cables. Y pues la realidad es de que no hay ninguno, ¿no? La realidad es de que no hay ninguno. Entonces habría que preguntarle al que nos vendió el cable o a donde lo compramos, qué tipo de acero es.
Si no lo tenemos, pues yo lo que te recomiendo es de que tal vez nos vayamos al valor mínimo de resistencia última, de acero, eso sí, de acero. Eh, y nos vamos a dar cuenta que el valor mínimo de resistencia última de esta tablita, pues es de 400 megapascales. Eh, Vamos a nuestra tablita, a nuestro ejercicio, y vamos a ponerle que el esfuerzo último es igual a 400 megapascales. Yo te dije que lo multiplicaras por la gravedad o por 9.81 y esos 400 megapascales, 9.81, son 3.924 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, pues sí podemos ver esto, ¿no? Sí podemos observar de que este valor de 3.900 es mayor que 1.031. Como es mayor, pues entonces le podemos asegurar a nuestro cliente que no se va a romper. Ok. Ahora, una cosa es de que no se rompa y otra cosa es de que llegue a plastificarse, ¿no? Entonces, vamos a ver si se llegara a plastificar o no. Y recuerdas que hay otro esfuerzo que se llama esfuerzo de fluencia o FY. Vamos a ver cuánto nos dice la tablita que podemos considerar de FY. Otra vez, no sabemos cuál es, pero el menor que encontramos pues es el de 250 a la cedencia o a la fluencia. Entonces, pues nosotros podríamos decirle que el esfuerzo a la fluencia o FY vale 250 megapascales, es decir, 2.452 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, como mi esfuerzo actuante es menor que el esfuerzo de fluencia, no se plastifica. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que se va a trabajar, va a levantar la tonelada de acero, pero no se va a deformar y va a quedar deformado, que también sería pues, algo malo, ¿no? Imagínate, ay, sí, lo podemos levantar, pero se deformó. Híjole, casi, casi se rompe, ¿no? No, pues no. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese esfuerzo? Te lo voy a poner ahorita en azul, ese esfuerzo actuante con respecto a esos 2.400. Ah, pues que nada más estamos trabajando dentro de la zona elástica del acero. No se va a provocar una deformación excesiva, sino que al momento de que deje de cargar la tonelada de acero, va a volver a su posición original o a su longitud inicial de ese cable. Eso es bueno, ¿no? No se va a romper, no se va a plastificar. Ahora, ¿cuánto se va a deformar? ¿Cuánto se va a deformar? Ok, pues eso lo podemos determinar mediante la ley de Hooke. Y por eso te lo voy a escribir por acá. Si sabemos de la ley de Hooke, que el esfuerzo es proporcional al módulo elástico del material y la deformación unitaria, bueno, pues podemos despejar la deformación unitaria y decir que es esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Nosotros sabemos que el esfuerzo valía 1031, 1031.06. Entonces lo escribo. 1031.06 kilogramos sobre centímetro cuadrado entre un módulo de elasticidad del acero. Yo te lo acabo de escribir, pero nada más para que nos quede claro, lo checamos en la tablita y quedamos que el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales. ¿Te acuerdas que yo te decía 2 millones? 2 millones. Mira, te lo enseño aquí en la tablita. 2 millones. Bueno, entonces vamos a colocarlo entre 2 millones. Bueno, la deformación unitaria es adimensional, entonces no tengo problema con que se me vayan las unidades. Nada más que me va a dar una cantidad pequeñita. 1031.06 entre 2 millones. Me va a dar 5.15 por 10 a la menos 4. Sin unidades. Eso a algunas personas les duele, como que dicen, bueno, ¿cómo que no tiene unidades, no?
Entonces vamos a escribir aquí que es deformación unitaria. Y por eso se llama así, unitaria. Porque significa, si tienes 1 metro, pues entonces 1 metro multiplícalo por eso y te va a dar la cantidad en metros que se va a deformar. O sea, 5.15 por 10 a la menos 4 metros. Si tienes 25 metros, bueno, pues hay que multiplicarlo por 25. Y yo también te escribí hace rato que la deformación unitaria la podemos calcular como deformación total entre longitud inicial. De aquí podemos despejar la deformación total y decir que va a ser la unitaria por la longitud inicial. Y esa multiplicación la voy a escribir 5.15 por 10 a la menos 4. La voy a multiplicar por 25 metros, ¿no? Era la longitud inicial, 25 metros. ¿De dónde salieron esos 25 metros? Ah, mira. Quedamos que era la altura de la grúa, ¿no? 25 metros. Ya está. Ok, entonces mi resultado que tengo en la calculadora lo multiplico por 25 y me va a dar 0.013. Deformación total, 0.013 metros. Es decir, 1.3 centímetros. No me cuesta tanto trabajo imaginar que un cable de acero que mida 1 centímetro de diámetro, más o menos, a la hora que levante 1 tonelada, se va a deformar 1 centímetro, 1.3 centímetros. No se va a plastificar, pero sí se va a deformar. Cuando baje su carga, va a regresar a sus 25 metros. En realidad, no es tan drástico como parecería, ¿no? Originalmente medía 25 metros y su longitud final va a ser 25.013 metros. Es poquito lo que se deforma, pero recuerda que el acero con poquito que se deforme también se puede plastificar, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros por eso como humanos utilizamos el acero, porque se deforma muy poquito. Evidentemente que si en lugar de subir esa varilla con un cable de acero, lo intentáramos subir con un cable de tendedero, pues bueno, se deformaría mucho y se rompería, ¿no? Un cable de tendedero pues no aguanta tanta carga. Y si alguien lo quisiera hacer, pues resulta que para eso tenemos nuestras tablitas y por ahí tenemos, pongamos, cuerdas de nylon, ¿no? Entonces, por aquí viene nylon. Bueno, pues habría que trabajar con este módulo de elasticidad, con esta resistencia a la fluencia y resistencia última, y habría que investigar de qué diámetro tiene que ser esa cuerda de nylon para poder levantar 1 tonelada de acero, ¿no? Bueno, ok. Entonces, si te das cuenta, este problemita que acabamos de hacer, nos llevamos algunos minutos en él, en realidad no está tan difícil, ¿no? Nada más es deformación axial. Eh, Sin embargo, nos permite abrir boca o ir introduciéndonos al tema de esfuerzos, de deformaciones y de ley de Hooke. Otra aplicación de este tema, probablemente a ti te recuerde, el semestre pasado tú calculaste armaduras, por decirte algo, una armadura así. Y en esa armadura, el semestre pasado, tú lo que hiciste fue que al recibir una serie de cargas externas, calculabas qué fuerza llegaba a cada barra. Y después de hacer muchos cálculos, tú decías, pues mira, la barra de abajo se está tensionando, todas las de abajo tienen tensión, mientras que toda la fibra superior se está comprimiendo. Y bueno, por ahí tú decías, bueno, pues está comprimiendo con 5 toneladas o con 2 toneladas o X valor. Bueno, parte de lo que vimos hoy nos podría ayudar para poder diseñar esa armadura. Nosotros podríamos preguntarnos, oye, si esa barra la coloco con una pieza rectangular de acero que tiene una cierta área, que tiene un módulo de elasticidad y que tiene un esfuerzo de fluencia X, o sea, si tengo esos datos, y también yo sé que soporta una compresión de X cantidad de toneladas,
Bueno, me puedo hacer las mismas preguntas que me hice hace rato. ¿Se va a romper? ¿Va a fluir? ¿Y cuánto se va a deformar? Y lo puedo hacer para esa barra, para esta barra, para esta otra, para esta otra, para esta otra, para todas. Y con eso podría diseñar mi armadura como un primer acercamiento, ¿no? Bueno, evidentemente que después habría que diseñar las conexiones, que se pone un poquito más interesante, pero de forma genérica ya podríamos diseñar una armadura con qué sección estructural requiere. Ok. Y yo creo que por ahí va nuestra siguiente sesión. Tal vez plantear una armadura un poco sencilla y tratar de verificar si es adecuada o no para soportar una serie de solicitaciones externas. Bueno, pues yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. En realidad, nuestra sesión del día de hoy es bastante teórica. Tratar de explicar lo que se le ocurrió a un científico que se peleó con Newton hace unos 300 años y que nos heredó la ley de Hooke y que en esa está fundamentada muchas de los cálculos que hacemos en ingeniería estructural, ¿no? Hay otras teorías, pero evidentemente que la ley de Hooke es aprender a caminar. Bueno, yo creo que por ahí podemos dejar nuestra sesión del día de hoy. Y también, si tienen alguna duda, pues lo resolvemos.